Hola, buen día, bienvenidos. Yo soy Itzel Rojas y vamos a presentar el contenido de represión del deseo femenino, crueldad y poder materno, sublimación y erotismo simbólico, amor, cuerpo y pulsión, y maternidad y transmisión del trauma. En este caso vamos a analizar la película Como agua para chocolate de 1992. Bueno, los personajes principales que vamos a encontrar en la trama va a ser Tita de la Garza, Pedro Musquiz, Rosaura, Gertrudis, Mamá Elena y Nacha. Rosaura y Gertrudis van a ser hermanas de Tita, hijas de Mamá Elena. Nacha va a ser nana de Tita y Pedro Musquiz va a ser el pretendiente de Tita de la Garza y en un futuro esposo de Rosaura. Bueno, ¿de qué va la película? Tita es la tercera hija de una mujer viuda que sostiene a la familia en el norte de México a inicios del siglo XX, justo en medio de la Revolución Mexicana. Tita, al ser la menor de la familia, va a tener que cuidar a su madre cuando ella sea vieja, por lo tanto no se puede casar y está destinada a quedarse soltera toda su vida. Tita pasa la mayor parte del tiempo en la cocina junto con su nana Nacha, aprendiendo todos los secretos de una buena cocina indígena mexicana. Pedro Musquiz es un joven que pretende a Tita, pero es obligado a casarse con su hermana Rosaura, ya que, repito, Tita estaba destinada a quedarse a cuidar a su madre cuando sea vieja. Pedro acepta con la intención de quedarse junto al amor de su vida, que es Tita. Sin embargo, entre Rosaura y mamá Elena vuelven la convivencia de Tita y Pedro casi imposible, casi nula. En el caso de Gertrudis, que es la hermana mayor, ella se va de casa con uno de los héroes de la Revolución Mexicana, aparentemente secuestrada, inicia trabajando en un burdel y después se une a la revolución, convirtiéndose en general. Pasa el tiempo y Rosaura y Pedro tienen un hijo llamado Roberto, al que Tita cuida con mucho amor y mucho cariño, pero después él muere por malnutrición. Pasa otra vez el tiempo y tienen otra hija llamada Esperanza. Después de un tiempo, psicológicamente Tita está destruida, ella es llevada a Estados Unidos donde el doctor John la cura y después la pretende. Después mamá Elena muere en un ataque que sufre el rancho, pero a pesar de que se murió, su fantasma sigue persiguiendo a Tita, atormentándola y recriminándole los sentimientos que tiene hacia Pedro. Entre Tita y Rosaura siguen disputándose el amor de Pedro, pero Rosaura empieza a tener problemas digestivos y al poco tiempo muere. Esperanza, la hija de Rosaura, se casa con Alex, el hijo del doctor John. Después del tiempo, Pedro y Tita envejecen y por fin consuman su amor. Sin embargo, Pedro se muere por la emoción del amor y Tita fallece también al consumir cerillas de fósforo. La dramática historia al final es contada por la hija de Esperanza y Alex a través de las explicaciones de las recetas de cocina de un libro que Tita comenzó a escribir para crear una nueva historia. Al final del filme sale la siguiente frase: mi tía abuela seguirá viviendo mientras alguien cocine sus recetas. Vamos ahora sí con el desarrollo del tema, que es represión del deseo femenino, crueldad y poder materno. Tita es el ejemplo perfecto de cómo la estructura patriarcal, representada por la madre en este caso, va a reprimir el deseo femenino. Es decir, su cuerpo y su deseo no le pertenecen, pues está condenada a cuidar a la madre en lugar de vivir su amor con Pedro. Desde Freud podemos interpretarlo como una represión libidinal, desde Lacan como una castración simbólica impuesta por la ley del otro, en este caso, insisto, la madre. Su deseo reprimido se sublima a través de la comida, que se convierte en su lenguaje erótico. Mamá Elena va a encarnar la figura del super-yo feroz como una autoridad interiorizada que castiga el deseo. Su represión y crueldad pueden analizarse como el resultado de su propio deseo frustrado, ya que en el psicoanálisis va a representar también a la madre fálica, que es aquella que no permite a sus hijas desear porque ella misma no se permite el goce. Mamá Elena no solo es una madre autoritaria, sino que es la encarnación de un super-yo feroz que habita dentro del psiquismo femenino reprimido. Ella impone una ley que anula el deseo. La hija menor no se casa, sino que debe cuidar a su madre hasta que muera. No es solo una norma familiar, sino que es una prohibición simbólica del goce, una forma de castración. Desde Freud representa la internalización de la autoridad patriarcal. Aunque pues es mujer, ejerce este poder del padre, que es la ley, sobre los cuerpos femeninos.
En psicoanálisis, cuando el superyo adopta una voz materna cruel, suele encubrir una represión del propio deseo. Mamá Elena castiga en Tita el deseo que ella misma reprimió. Su violencia nace desde el espejo, es decir, que odia en su hija lo que ella misma no pudo permitirse ser. Este mecanismo se puede interpretar como una proyección. La madre castiga en la hija parte de sí misma que aún desea y que aún siente. Por eso, su crueldad no es solamente social, sino que es íntima y trágica. Pasamos al siguiente tema, que es sublimación y erotismo simbólico. Aquí vemos que Tita canaliza su deseo a través de la cocina. La comida también en el filme no solamente va a nutrir, sino que transmite deseo, dolor, placer y muchas emociones que Tita puede estar sintiendo a lo largo de la película. Esto, desde Cristeva o Irigaray, es como un lenguaje corporal femenino donde el placer se va a expresar por vías no verbales, ya que el discurso patriarcal no permite hacerlo. La represión no elimina el deseo, solamente lo va a desplazar. En Tita, un ejemplo es que convierte el alimento en arte, en erotismo simbólico. Desde el psicoanálisis clásico, la sublimación es el proceso por el cual las pulsiones, especialmente sexuales o agresivas, se transforman en actividades socialmente aceptadas o creativas. En Tita, la represión del deseo amoroso y sexual no lo destruye, sino que lo desplaza hacia el arte culinario. La cocina se convierte en su espacio analítico, el lugar donde lo reprimido se puede decir sin palabras. Cada platillo que prepara es una emoción, encarna deseo, dolor, nostalgia, placer, etc. Freud define la sublimación como una desviación de la energía pulsional hacia un fin no sexual, pero culturalmente valioso. Y aquí, en el filme, ese fin es la creación estética y sensorial. En Tita, la energía libidinal no desaparece, se transforma en sabor, textura, aroma y fuego. Continuando con amor, cuerpo y pulsión, la relación entre Tita y Pedro está marcada por la pulsión erótica y la imposibilidad. El final, donde ambos mueren consumidos por el fuego del deseo, puede leerse e interpretarse como el retorno de la pulsión de muerte, Eros Thanatos. El fuego final, cuando Tita y Pedro se unen y arden juntos, es el retorno absoluto de lo reprimido, Eros y Thanatos fusionados, donde el deseo se libera, aunque a través de la muerte. Cada platillo de Tita es una elaboración simbólica de su conflicto entre el deseo, Eros, y la prohibición, Thanatos. Cocinar se vuelve su ritual de supervivencia emocional. Transforma el dolor en belleza y el deseo en arte, por ejemplo. Pero también es un terreno peligroso, porque al sublimar demasiado se posterga el contacto directo con el placer. De hecho, el final, cuando Tita y Pedro finalmente se unen y arden, es el momento en el que la sublimación se rompe y el deseo vuelve a su forma más pura y mortal. Así, la comida no solamente es un sustituto, es un camino simbólico del deseo reprimido hasta su realización total. En maternidad y transmisión del trauma, el mandato que condena a Tita a cuidar a su madre se transmite como una cadena generacional de represión. Psicoanalíticamente se puede abordar como herencia del trauma materno, donde la hija carga con el deseo no realizado de la madre. Aquí es donde la relación entre Tita y mamá Elena está atravesada por una maternidad cruel, autoritaria y ambivalente. Mamá Elena representa una madre que no nutre, sino que devora, y que no cuida, sino que posee. En su mundo, la maternidad no es amor, sino control, mandato, sacrificio y perpetuación del deber. Al negar a Tita el derecho de amar y decidir, repite sobre ella el mismo patrón de represión que muy probablemente vivió en carne propia. Desde Freud podemos decir que la madre actúa movida por el propio complejo de castración y su resentimiento hacia un sistema que la despojó del deseo. En lugar de romper el ciclo, lo transfiere, haciendo que su hija sea el objeto de su frustración. Como comentario final, me gustaría añadir que a través de Tita la película nos expone cómo la subjetividad femenina puede quedar atrapada entre el mandato materno y la imposibilidad de ejercer un deseo propio. La figura de mamá Elena opera como una madre que no nutre, sino que castra simbólicamente, reprime y vigila, reproduciendo un sistema donde la mujer solo existe en función del sacrificio, anulando cualquier pulsión que amenace el orden establecido. En Tita, esta violencia se interioriza como miedo, sumisión y culpa, configurándose como un trauma transgeneracional que ella no eligió, pero que habita en su cuerpo.
En esta línea, el deseo femenino se vuelve el núcleo conflictivo del relato, del filme. La prohibición de amar y ser amada se convierte en un escenario de tensión en Tita entre pulsión y prohibición. Al ir avanzando la trama, Tita transita de la sumisión al despertar del propio deseo, proceso que solamente es posible cuando confronta la figura materna y sus leyes. Cuando Tita finalmente nombra su dolor, rompe el lazo simbiótico que la ataba a una maternidad cruel y a un linaje que la negaba como un sujeto deseante. Algo también importante es su relación con Esperanza, quien fue criada con amor y libertad. Ella es evidencia de la reparación del trauma, proponiendo un modelo de maternidad no basado en la crueldad, sino en el cuidado y en el amor genuino. La película muestra que la liberación del deseo femenino no es solo un acto erótico, sino que también es un acto psíquico y político. Es la ruptura de generaciones de silencio y sacrificio. La muerte final de Tita envuelta en fuego puede leerse como una metáfora de un deseo que por fin puede vivirse sin culpa, capaz de arder con toda la intensidad que por años fue negada. De esta forma, como agua para chocolate, revela que el deseo femenino, cuando por fin logra liberarse del trauma heredado, puede convertirse en un acto profundamente transformador. El final no solo libera a Tita, sino que rompe una cadena de trauma materno, permitiendo que la historia familiar se reescriba desde el deseo y la autonomía. Ya como última diapositiva voy a presentar la bibliografía empleada. Ujú. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.